Hola, buenas. Bueno, el día de hoy vamos a realizar una línea de tiempo acerca de la evolución política de la educación inclusiva. Mis compañeras Lina Triana, Andrea Ramos, y quien les habla, Carol Tarazona. Entonces yo voy a iniciar en el decenio de 1980 y el 89, ¿sí? Donde vamos a hacer un recorrido por la historia de la educación inclusiva. Veremos cómo hemos pasado de ver la discapacidad como enfermedad, ¿sí? A un derecho fundamental. ¿Sí? Entonces, para este análisis nos guiaremos por tres pilares: el marco jurídico de Catarina Tomaszewski, el concepto de derecho efectivo de García y los retos actuales que plantea Sandino. ¿Sí? Entonces, en el decenio de 1980 y 1989, la inclusión no existía como la conocemos hoy en día, ¿sí? Se hablaba de integración, donde pues el enfoque era totalmente médico, ¿sí? Y allí pues el estudiante debía adaptarse a la escuela y no viceversa. ¿Sí? A nivel internacional, la política clave fue el Programa de Acción Mundial de 1982, que generó legislaciones como el Convenio 159 de la OIT. Y asimismo en Colombia, mientras tanto, el país pues se regía por el Código del Menor de 1989, que apenas se empezaba a nombrar la protección de niños con limitaciones. Bueno, en los años 90 estos años fueron bastante revolucionarios. El concepto cambió a lo que hoy conocemos como necesidades educativas especiales. Durante la década de los 90, la inclusión educativa se vio impulsada por varios documentos y políticas internacionales clave, como fue la Ley de Educación para Todos y la Declaración de Salamanca, las cuales sentaron las bases para un enfoque más inclusivo, ampliando la definición de inclusión para abarcar no solo a personas con discapacidades, sino también aquellos en contextos desfavorables y diversas culturas. En el ámbito internacional, podemos recordar la declaración de Yontien en 1990, quien pidió educación para todos. Pero el gran hito legislativo fue la Declaración de Salamanca en 1994, que obligó a los países a crear escuelas que aceptaran a todos los niños. Aquí en Colombia, bueno, el cambio fue total. La Constitución de 1991 reconoció la educación como un derecho y la ley de 115 de 1994 dio el primer marco legal sólido para atender a las poblaciones con capacidades excepcionales. En 1995, no dejando de ser importante, se habla de inclusión, pero teniendo en cuenta el contexto cultural. Por ejemplo, con la población indígena, se les empieza a dar reconocimiento a este pueblo, a sus territorios, a sus culturas, a su identidad, disminuyendo un poco la discriminación. La década de los 2000 fue un nuevo milenio con la influencia de Katarina Tomaszewski en 2002, quien nos recordó que no basta con que hayan escuelas. Estas escuelas deben ser de calidad. En esta década se originaron cambios significativos que promovieron la inclusión educativa, como fue la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que estableció un marco normativo que impulsó a muchos países a reformar sus legislaciones y políticas educativas, reconociendo la educación inclusiva como un derecho humano fundamental.
También podemos decir que se establece un enfoque más amplio hacia la inclusión, considerando no solo las personas con discapacidad, sino también aquellos con diferentes contextos culturales y socioeconómicos. La aprobación de la Ley de la Inclusión Educativa, que establece un marco legal para garantizar el acceso a la educación de todos los estudiantes. Se ratifica la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, reforzando el compromiso de los países hacia la inclusión y la diversidad en la educación. Se realizan esfuerzos significativos para integrar enfoques multiculturales en las aulas, promoviendo el respeto y la valorización de la diversidad. Hablando un poco de las políticas y legislaciones en esta década, podemos decir desde el marco internacional que la política de los objetivos del milenio fue quien impulsó la Convención de la ONU en el 2006, la legislación más importante de la historia para las personas con discapacidad. Su objetivo es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad. Y algo muy importante y es promover el respeto de su dignidad. Acá en Colombia, nuestro país pues no se quedó atrás y mediante la Ley 1346 del 2009 aprobó esta convención, elevando la inclusión a un compromiso de Estado. En la década del 2010 llegamos a la era del derecho efectivo. Como señala García en el 2021, ya no basta con la ley en el papel. La inclusión debe ser real en el aula. El concepto se amplía, ya no es solo discapacidad, es diversidad de género, de etnia y de ruralidad. En el 2010 se comienza a hablar de la inclusión integral como un derecho fundamental, promoviendo la igualdad de oportunidades en la educación. En el 2011, con la aprobación de la Ley de la Educación Inclusiva, que establece un marco legal para la inclusión en todos los niveles de educación. En el 2015, la inclusión se integra de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, destacando su relevancia en la educación para todos. Políticas y legislaciones del 2010. Revisión de normativas y políticas que promovieron la inclusión educativa en esta década. En el 2015, desde el ámbito internacional, tenemos la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, adoptando la educación inclusiva como parte integral de los objetivos del desarrollo sostenible. En el 2016, en la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad, se estableció principios que deben ser adoptados en todos los países para garantizar la inclusión en la educación. Desde el ámbito nacional, tenemos la Ley 1610, que es la ley estatutaria de ciudadanía plena. En este marco de acción en educación para todos, refuerza la necesidad de políticas inclusivas que aborden la diversidad y la equidad en la educación. También tenemos el decreto 1421 del 2017, que reglamenta la atención educativa a la población con discapacidad bajo un enfoque de inclusión real. También se mencionan las políticas sectoriales y poblacionales. Tenemos el COMPES, la equidad de género para mujeres, la política pública LGBTI de 2014 y la política pública social para habitantes de calle en Bogotá con el decreto 560 del 2015. En la década del 2020 se habla de una transformación sistémica y diseño universal, en donde se enfoca la aceptabilidad y la adaptabilidad, como lo menciona Tomaszewski. También se busca eliminar barreras desde el inicio mediante el diseño universal para el aprendizaje. En el 2020
En el 2020 se da la aprobación de la Ley de la Inclusión, que introduce nuevas políticas inclusivas y establece un marco para la educación inclusiva en diversos contextos. En el 2021, la pandemia reveló desigualdades en la educación, impulsando la necesidad de definir la inclusión para abordar la brecha digital y acceso a recursos educativos. En el 2022 se da el desarrollo de estrategias post-pandemia enfocadas en la inclusión, adaptando métodos de enseñanza a las necesidades diversas de los estudiantes. Asimismo, en el 2023 se da la revisión de políticas educativas para integrar la equidad de género y la diversidad cultural en la educación inclusiva, promoviendo un enfoque holístico. Ahora mencionaremos las políticas y legislaciones de la década 2020. En esta se ha reafirmado el compromiso con la inclusión a través de legislaciones y políticas que responden a desafíos contemporáneos, como está la declaración de Incheon y el futuro de la educación post-pandemia en el 2015. También tenemos la Política Pública Nacional de Discapacidad dirigida para el 2023 al 2033. Como conclusión, a lo largo de las últimas décadas, la educación inclusiva ha evolucionado significativamente, reflejando cambios en las políticas y legislaciones, tanto a nivel nacional como internacional, desde un enfoque limitado con la discapacidad hacia una visión más amplia que abarca la diversidad cultural, social y económica. La inclusión se ha considerado como un derecho fundamental en la educación, promoviendo un entorno de aprendizaje, equidad y accesible para todos. No siendo más, gracias por su atención.